El millonario queda paralizado al ver a una joven mesera con el collar que él le había regalado a su primer amor hace 20 años. La verdad lo deja en shock. Suscríbete a nuestro canal y activa las notificaciones para no perderte ninguna de nuestras increíbles historias. El rugido de la ciudad resonaba a través de los ventanales de la oficina de Marcos Fernández, un moderno rascacielos que reflejaba el éxito que había construido con años de trabajo incansable. Sentado en su amplio escritorio de madera oscura, Marcos revisaba un informe financiero con la mirada fija y el ceño fruncido. Era un hombre de 42 años, elegante, siempre vestido impecablemente con trajes a medida que proyectaban la autoridad y confianza de un empresario influyente. Sin embargo, detrás de su semblante decidido, cargaba con un peso emocional que ni los millones en su cuenta bancaria ni el prestigio podían aliviar. Marcos había dejado su pueblo natal, San Isidro, hacía 2 décadas. Desde el momento en que cruzó las fronteras del pequeño lugar, prometió no mirar atrás. Allí, su vida había estado marcada por la relación tensa con su padre, Roberto Fernández. Roberto era un hombre duro, con una visión rígida de la vida y una ambición que no toleraba el fracaso. En su juventud, Marcos intentó desesperadamente ganarse la aprobación de su padre, pero cada logro parecía insignificante ante los altos estándares de Roberto. No había espacio para errores ni para las emociones, algo que dejó profundas cicatrices en el joven Marcos. A pesar de su severidad, Roberto también era un hombre que construyó un pequeño imperio en San Isidro. Dueño de varias propiedades y negocios locales, había logrado hacerse de un hombre respetado, aunque temido. Pero esa admiración que muchos sentían por él nunca fue compartida por Marcos. Para el joven, la figura de su padre no era la de un modelo a seguir, sino la de un muro inquebrantable que le recordaba constantemente sus limitaciones. En medio de esta relación conflictiva, Marcos encontró un refugio en Emilia, una chica del pueblo que poseía una sonrisa cálida y una dulzura que contrastaba con la frialdad de su hogar. Emilia se convirtió en su confidente, en su primer amor y en el único rincón de paz que conocía. Sin embargo, cuando llegó el momento de elegir entre quedarse en San Isidro y formar una vida con Emilia o perseguir sus sueños lejos del control de su padre, Marcos decidió irse. La ambición y el deseo de libertad fueron más fuertes que el amor que sentía, o al menos eso se convenció de creer. Desde entonces, había construido una vida que, en apariencia, era todo lo que había soñado. Propietario de una de las empresas más grandes del país, con contactos influyentes y reconocimiento internacional, Marcos era la imagen del éxito. Pero en las noches solitarias, cuando las luces de la ciudad parpadeaban más allá de sus ventanas, los recuerdos de San Isidro y de Emilia regresaban, recordándole lo que dejó atrás. Aquella tarde, mientras revisaba un correo tras otro, una llamada interrumpió su concentración. Era de un número desconocido, algo que solía ignorar, pero por alguna razón decidió contestar. La voz al otro lado de la línea era seria, cargada de una mezcla de respeto y cautela. Señor Fernández, lamento molestarle, pero debo informarle que su padre, Roberto Fernández, ha fallecido esta mañana. Marcos dejó caer el bolígrafo que sostenía. Las palabras resonaron en su mente como un eco interminable. Aunque hacía años que no hablaba con su padre, la noticia lo golpeó con una intensidad inesperada. Un torbellino de emociones lo envolvió, sorpresa, tristeza, rabia y, sobre todo, culpa. Durante años había evitado enfrentar esa relación rota, convenciéndose de que era mejor así. Ahora, ya no tendría la oportunidad de hacerlo. La voz continuó, explicando los detalles del funeral que se llevaría a cabo en San Isidro en 2 días. Marcos apenas escuchaba, absorto en sus propios pensamientos. Al colgar, se reclinó en su silla, mirando al techo como si buscara respuestas en las vigas de acero que lo rodeaban. El resto del día transcurrió en una niebla. Su asistente, Clara, notó su inusual silencio, pero no se atrevió a preguntar. Marcos cerró la puerta de su oficina antes de lo habitual, necesitaba estar solo. En su penthouse, con vistas espectaculares de la ciudad, abrió una botella de whisky y se sirvió un vaso generoso. Se sentó en el sofá, dejando que los recuerdos lo inundaran. Roberto Fernández, el hombre que moldeó su vida más de lo que le gustaba admitir. Su infancia estuvo llena de lecciones estrictas, aprender a manejar los negocios desde joven, memorizar balances contables antes de saber siquiera multiplicar.
y escuchar las interminables críticas sobre cómo debía comportarse para estar a la altura del apellido Fernández. A pesar de todo, Marcos había querido a su padre, al menos en los primeros años, cuando todavía pensaba que era posible cumplir con sus expectativas. El rencor había llegado más tarde, cuando se dio cuenta de que nunca sería suficiente. Cuando le confesó a su padre que quería estudiar en la ciudad y dedicarse a los negocios internacionales, Roberto lo tachó de iluso, de traidor al legado familiar. «Este pueblo te dio todo, y así es como lo pagas», le dijo, con la voz cargada de desdén. Esas palabras se habían quedado con Marcos, empujándolo a probar que podía triunfar sin el apoyo de su padre. Y ahora, Roberto estaba muerto. La última palabra en una conversación inacabada. Marcos dio un largo trago al whisky, sintiendo como el calor del licor se extendía por su pecho. Cerró los ojos, intentando calmar la tormenta en su mente. Pero las imágenes de su juventud seguían apareciendo, Emilia riendo bajo un árbol, su padre en la oficina familiar, mirándolo con esa expresión de desaprobación. Todo parecía tan cercano y tan lejano al mismo tiempo. Al día siguiente, Marcos se levantó temprano. Había tomado una decisión. Aunque el peso de regresar a San Isidro era enorme, sabía que debía hacerlo. No tanto por su padre, sino por él mismo. Había algo que necesitaba enfrentar, aunque no supiera exactamente qué. Llamó a Clara y le pidió que reorganizara su agenda para los próximos días. Iba a ausentarse. Mientras preparaba su maleta, se detuvo frente al espejo del vestidor. El hombre que lo miraba era exitoso, seguro de sí mismo, pero también había algo más. Algo que había estado enterrado durante años, el niño que solo quería que su padre lo viera, el joven que dejó un amor sincero para perseguir una ambición que nunca lo llenó por completo. Marcos tomó aire y cerró la maleta. Era hora de regresar a casa. El auto de lujo de Marcos Fernández avanzaba lentamente por las calles estrechas de San Isidro, un lugar donde el tiempo parecía haberse detenido. Las casas con fachadas desgastadas, las pequeñas tiendas familiares y las aceras llenas de niños jugando eran imágenes que habían permanecido intactas desde la última vez que estuvo allí. A pesar de las 2 décadas de distancia, el pueblo conservaba su esencia, una mezcla de sencillez y nostalgia que comenzaba a despertar en Marcos una maraña de emociones. El funeral de su padre había sido discreto, tal como lo había solicitado Roberto en vida. Un puñado de familiares lejanos y algunos vecinos cercanos asistieron al servicio en la iglesia del pueblo. Marcos, vestido impecablemente con un traje negro, se mantuvo en silencio durante toda la ceremonia, sintiendo las miradas de quienes lo recordaban como el joven ambicioso que había dejado el lugar años atrás. Había pocos conocidos, y las palabras que intercambió fueron cortas, casi mecánicas. Cuando terminó el entierro, el aire fresco del campo le recordó cuánto tiempo había pasado lejos. En lugar de regresar directamente a la antigua casa familiar, ahora deshabitada y cargada de recuerdos que no estaba listo para enfrentar, decidió caminar un poco por el pueblo. Sus pasos lo llevaron, casi por instinto, a una cafetería en la esquina de la plaza principal, un lugar donde solía pasar horas con Emilia. El letrero de madera con letras doradas seguía igual, aunque el tiempo había desgastado su brillo. La campanilla sobre la puerta tintineó al abrirse, y el aroma familiar del café recién hecho lo envolvió de inmediato. El interior era acogedor, con mesas de madera desgastadas por el uso y un mostrador sencillo. A pesar de los años, el lugar no había cambiado mucho. Para Marcos, entrar ahí fue como retroceder en el tiempo. Si estás disfrutando de esta historia, no olvides suscribirte al canal y darle me gusta al video. Se sentó en una mesa junto a la ventana, desde donde podía observar la plaza y las personas que paseaban por ahí. Mientras esperaba su pedido, los recuerdos comenzaron a invadirlo. Emilia solía sentarse frente a él en esa misma mesa, riendo mientras revolvía su café. Recordó cómo ella siempre pedía el mismo pastel de manzana, cómo su risa iluminaba cualquier rincón y cómo había prometido que siempre estarían juntos. Promesas que no cumplió. Sumido en sus pensamientos, casi no notó cuando una joven se acercó a su mesa con una sonrisa educada y una libreta en la mano. «Buenas tardes, señor. ¿Qué desea ordenar?», preguntó con una voz suave, pero segura.
Marcos levantó la vista y se quedó sin palabras. La joven, de cabello castaño y ojos expresivos, tenía un parecido inquietante con Emilia en su juventud. Su rostro, sus gestos, incluso la manera en que inclinaba la cabeza al hablar, lo llevaron de vuelta a esos días felices que compartieron. Pero lo que realmente lo dejó sin aliento fue el collar que llevaba al cuello, un sencillo dije en forma de corazón que él mismo le había regalado a Emilia como símbolo de su amor. «Señor», repitió la joven, al notar su silencio. Marcos, aún aturdido, apenas pudo articular una respuesta. «Un café negro, por favor». La joven asintió y se retiró hacia el mostrador. Marcos no pudo apartar la vista de ella mientras trabajaba, atendiendo a otros clientes con la misma amabilidad y diligencia. Su mente estaba llena de preguntas. ¿Quién era ella? ¿Cómo podía llevar ese collar? ¿Qué relación tenía con Emilia? Una inquietante posibilidad comenzó a formarse en su mente, pero decidió contenerse hasta obtener respuestas claras. Cuando la joven regresó con su café, Marcos reunió el valor para hablar. «Disculpa, ese collar que llevas, ¿de dónde lo sacaste?» La joven lo miró con curiosidad, sorprendida por la pregunta. «Es un regalo de mi madre. Ella lo tiene desde que era joven, y me lo dio como recuerdo especial». Sonrió, llevando una mano al dije. «Es lo único que no me quito nunca». Marcos sintió como su corazón se aceleraba. Emilia seguía en el pueblo. No solo eso, sino que ahora sabía que la joven, cuyo parecido con ella era imposible de ignorar, era su hija. No necesitaba cálculos ni confirmaciones, lo sabía en lo más profundo de su ser. Aún así, decidió no apresurarse. Quería procesar lo que acababa de descubrir antes de actuar. «¿Y tu madre trabaja aquí también?», preguntó, intentando sonar casual. La joven negó con la cabeza. «No, mi madre trabaja en casa. Yo solo ayudo aquí para ganar algo de dinero. Mi nombre es Sofía, por cierto». «¿Y usted?». Marcos sintió un nudo en la garganta al escuchar su nombre. Sofía. Era un nombre que él y Emilia habían mencionado alguna vez, soñando con los hijos que tendrían. Tomó un sorbo de café para calmarse antes de responder. «Marcos. Solo estoy de paso por el pueblo. Disculpa tantas preguntas, pero ¿tu madre se llama Emilia, por casualidad?». La joven lo miró con sorpresa, sus ojos reflejaban una mezcla de curiosidad y cautela. «Sí, mi madre es Emilia». «¿La conoce?». Marcos tragó saliva, tratando de mantener la compostura. «Éramos viejos conocidos», admitió, sin entrar en detalles. Luego, intentando disimular su creciente inquietud, agregó, «¿Cuántos años tienes?». «Tengo 20 años, señor», respondió ella con naturalidad. La cifra resonó en la mente de Marcos como un eco. 20 años. Justo el tiempo que había pasado desde que dejó San Isidro y terminó su relación con Emilia. «¿Y tu padre?», preguntó con cuidado, sintiendo que se adentraba en terreno delicado. La expresión de la joven cambió levemente. «Nunca lo conocí. Mi mamá siempre me dijo que él tenía sus razones para no estar con nosotras, pero nunca me habló mucho de él». Las palabras de Sofía golpearon a Marcos como un mazazo. Los cálculos, las coincidencias, el collar, todo comenzaba a encajar de una manera que lo inquietaba profundamente. Una posibilidad absurda y ridícula cruzó su mente. ¿Podría ser Sofía su hija? Intentó rechazar la idea, diciéndose que era imposible. Emilia habría encontrado la manera de contactarlo si hubiera estado embarazada, ¿no? Pero entonces recordó la relación controladora de su padre y cómo Roberto siempre había intentado dirigir cada aspecto de su vida. ¿Y si había algo que él no sabía? «¿Está bien, señor?», preguntó Sofía, notando su silencio y expresión distante. Marcos esbozó una sonrisa tensa. «Sí, estoy bien. Gracias por el café». «De nada. Si necesita algo más, estaré en el mostrador». Marcos lo observó alejarse y sintió una mezcla de emociones que no podía controlar.
Decidió terminar su café rápidamente y salir de la cafetería antes de que su mente lo traicionara con más teorías imposibles. Esa noche, ya en la soledad de la casa familiar, Marcos se encontró incapaz de dormir. Las palabras de Sofía, el collar, su edad y la mención de un padre ausente se repetían en su mente como un rompecabezas que no podía ignorar. Por primera vez en años, se permitió reflexionar sobre las consecuencias de sus decisiones pasadas y sobre cuánto daño pudo haber causado al dejar a Emilia atrás. Aunque intentó convencerse de que estaba imaginando cosas, no podía ignorar la sensación de que había más en la historia de Emilia y Sofía de lo que él sabía. Decidió que no podía marcharse del pueblo sin obtener respuestas. Por más doloroso que fuera, tenía que enfrentar su pasado y descubrir la verdad. Marcos despertó al día siguiente con la determinación de esclarecer las dudas que lo habían mantenido en vela toda la noche. Las coincidencias eran demasiadas para ignorarlas: la joven mesera, su parecido con Emilia, el collar y su edad. Había una verdad que necesitaba descubrir, y sabía que, para obtener respuestas, tendría que comenzar con las personas que conocían a Emilia. Decidió buscar a Iván, su mejor amigo de la infancia. Recordaba cómo habían sido inseparables durante su juventud, compartiendo secretos, risas y los altibajos de la adolescencia. Sin embargo, tras marcharse del pueblo para perseguir su carrera, su conexión con Iván se había desvanecido. Aunque los años habían pasado, Marcos confiaba en que Iván aún estuviera en el pueblo y que, como siempre, supiera más de lo que aparentaba. Caminando por las calles del pueblo, Marcos preguntó en varios lugares hasta que finalmente alguien le indicó que Iván trabajaba como mecánico en un taller cercano a la plaza. Al llegar, lo encontró bajo el capó de un auto, con las manos manchadas de grasa y el cabello desordenado. Aunque el tiempo había dejado su huella, la esencia de Iván seguía intacta. ¿Iván?, preguntó Marcos, deteniéndose en la entrada del taller. Iván levantó la vista, y su expresión pasó del desconcierto al reconocimiento en cuestión de segundos. «Marcos», exclamó, limpiándose las manos en un trapo sucio antes de acercarse a darle un fuerte abrazo. «¿Qué haces aquí después de tanto tiempo?». «Es una larga historia», respondió Marcos con una sonrisa forzada. «Necesito hablar contigo. Hay algo importante que necesito saber». Iván lo invitó a sentarse en una pequeña oficina al fondo del taller. Sirvió 2 tazas de café y, con curiosidad en los ojos, esperó a que Marcos comenzara a hablar. «Estuve en una cafetería ayer», empezó Marcos, eligiendo cuidadosamente sus palabras. «Vi a una joven que se parece mucho a Emilia, y llevaba un collar idéntico al que le regalé hace años. Me dijo que su madre es Emilia y que nunca conoció a su padre». Iván frunció el ceño y suspiró profundamente. «Sabía que este momento llegaría tarde o temprano», dijo, dejando la taza de café sobre la mesa. «Marcos, hay cosas que no sabes, y creo que es hora de que las escuches». Marcos se inclinó hacia adelante, su corazón latiendo con fuerza mientras Iván continuaba. «Después de que te fuiste, Emilia intentó contactarte varias veces. Quería hablar contigo, decirte algo importante. Pero tu padre se interpuso. Roberto le dejó claro que no eras parte de su mundo y que no había lugar para ella en tu vida. La amenazó, Marcos. Le dijo que, si insistía, se aseguraría de que nunca pudiera encontrar trabajo en este pueblo o en cualquier otro lugar cercano». Marcos sintió que la ira se encendía dentro de él. Recordaba el carácter controlador de su padre, pero nunca imaginó que hubiera llegado tan lejos. «¿Qué era tan importante que quería decirme?», preguntó con voz temblorosa, aunque ya sospechaba la respuesta. Iván lo miró fijamente, como si estuviera evaluando si Marcos estaba listo para escuchar la verdad. «Emilia estaba embarazada cuando te fuiste», dijo finalmente. «Intentó decírtelo, pero tu padre la bloqueó en cada intento. Sofía es tu hija, Marcos». Las palabras resonaron en la mente de Marcos, desmoronando las barreras de negación que había construido desde el día anterior. Recordó el momento en que vio a Sofía por primera vez, su parecido con Emilia, su edad y la forma en que mencionó que nunca había conocido a su padre. Todo encajaba. «¿Por qué nadie me dijo nada?», preguntó Marcos, su voz cargada de dolor. «Perdí 20 años de la vida de mi hija por culpa de mi padre». Iván suspiró. «Emilia me hizo prometer que no te diría nada».
No quería que tu vida se complicara y estaba cansada de luchar contra la voluntad de Roberto. Decidió criar a Sofía sola, con dignidad y fortaleza. Pero siempre te amó, Marcos. Nunca habló mal de ti frente a Sofía, y nunca dejó de creer que, algún día, las cosas se resolverían. Marcos se llevó las manos a la cara, intentando procesar todo lo que acababa de escuchar. La culpa, el arrepentimiento y la ira se mezclaban en su interior, creando un torbellino de emociones que amenazaba con consumirlo. Tengo que verla, dijo finalmente. Necesito hablar con Emilia y explicarle que nunca supe nada de esto. Iván asintió. Hazlo, pero te advierto que Emilia no será fácil de convencer. Ha pasado por mucho, y no confía fácilmente en nadie, especialmente en ti. Tendrás que demostrarle que hablas en serio. Marcos agradeció a Iván por su honestidad y prometió mantenerse en contacto. De camino a su auto, su mente estaba inundada de pensamientos sobre Emilia y Sofía. Sabía que tenía que enfrentarlas, no solo para obtener respuestas, sino también para tratar de reparar el daño que había causado, aunque fuera involuntariamente. Esa noche, sentado en la vieja sala de la casa familiar, Marcos miró una foto de su padre que colgaba en la pared. En lugar de sentir tristeza por su pérdida, solo sentía resentimiento. Roberto no solo había controlado su vida mientras estaba vivo, sino que incluso en la muerte seguía dejando un rastro de dolor y separación. Marcos sabía que no podía cambiar el pasado, pero estaba decidido a hacer todo lo posible por enmendar el presente. Mañana buscaría a Emilia, enfrentaría su historia y, con suerte, encontraría una forma de construir un futuro junto a su hija. Marcos se encontró de pie frente a la modesta casa donde Emilia vivía. Era una construcción sencilla pero bien cuidada, con flores en macetas y una cerca de madera que mostraba el esmero de quien la habitaba. Sus manos sudaban mientras intentaba reunir el coraje para tocar la puerta. Llevaba 20 años alejado de ese pueblo, 20 años sin saber nada de Emilia, y ahora estaba a punto de enfrentarla con una verdad que ni él mismo había asimilado completamente. Finalmente, respiró hondo y llamó a la puerta. Pasaron unos segundos eternos antes de que se abriera. Allí estaba Emilia, tal como la recordaba, aunque el tiempo había dejado sus marcas. Su cabello, que solía llevar suelto, ahora estaba recogido en un moño sencillo. Sus ojos, que alguna vez brillaron con alegría, ahora reflejaban cautela y cansancio. Cuando sus miradas se cruzaron, el tiempo pareció detenerse. Marcos, dijo ella, sorprendida, su tono mezclando incredulidad y desconfianza. Hola, Emilia, respondió él, tratando de encontrar las palabras adecuadas. Sé que es inesperado que esté aquí, pero necesito hablar contigo. Hay cosas que no sabía, cosas que necesito entender. Emilia cruzó los brazos, su postura claramente defensiva. Han pasado 20 años, Marcos. ¿Qué podrías querer entender ahora? Su tono era frío, pero detrás de su dureza había una emoción contenida. Marcos sintió el peso de esas palabras, pero sabía que debía explicarse. Por favor, dame un momento para explicarlo todo. Sé que te abandoné, pero no fue tan simple como parece. Si me dejas entrar, te lo contaré. Emilia lo miró fijamente, evaluando si debía darle esa oportunidad. Finalmente, con un suspiro, abrió la puerta y lo invitó a entrar. Lo vio a una pequeña sala de estar decorada con fotografías familiares y muebles modestos pero acogedores. Marcos notó una foto de Sofía en una repisa, lo que reforzó su determinación. Habla, dijo Emilia, sentándose frente a él con los brazos aún cruzados. Marcos respiró profundamente antes de comenzar. Cuando me fui del pueblo, fue porque quería perseguir mis sueños. Sabía que si me quedaba aquí, nunca tendría la oportunidad de lograr todo lo que deseaba. Pero nunca dejé de pensar en ti, Emilia. Siempre fuiste importante para mí. Emilia arqueó una ceja, claramente escéptica. Entonces, ¿por qué nunca volviste? ¿Por qué desapareciste sin siquiera mirar atrás? Marcos bajó la mirada, sintiendo el peso de su culpa. Intenté contactarte, Emilia. Te escribí cartas, pero nunca recibí respuesta. No entendía por qué. Hoy sé que fue mi padre quien bloqueó todos mis intentos. Él creía que tú no eras adecuada para mi vida. Se aseguró de que no pudiéramos estar juntos.
Los ojos de Emilia se llenaron de lágrimas contenidas, pero su expresión seguía siendo firme. ¿Y te llevó 20 años descubrir eso? Respondió, con un tono que mezclaba dolor e ironía. Marcos asintió. Sí, Emilia. Y lo lamento profundamente. Cuando hablé con Iván, me contó cómo intentaste contactarme y cómo mi padre te amenazó. No tenía idea de todo lo que pasaste. Y ahora sé que Sofía es mi hija. El nombre de Sofía pareció quebrar la barrera que Emilia había construido. Sus ojos reflejaron sorpresa, pero también tristeza. Nunca te dije nada porque sabía que no tendría sentido. Tu padre dejó muy claro que no debía acercarme a ti. Decidí criar a Sofía sola, sin esperar nada de ti ni de nadie. Ella no necesitaba un padre ausente, Marcos. Yo fui suficiente para ella. Las palabras de Emilia eran duras, pero Marcos sabía que eran fruto de años de lucha y sacrificio. Se inclinó hacia adelante, sus ojos llenos de remordimiento. Emilia, lo siento. No puedo cambiar el pasado, pero quiero hacer las cosas bien ahora. Quiero ser parte de la vida de Sofía. Quiero conocerla, entenderla y, si es posible, ganarme su confianza y la tuya. Emilia lo miró, su expresión suavizándose ligeramente. Aunque quería mantenerse firme, podía ver la sinceridad en los ojos de Marcos. Sabía que él no había sido consciente de lo que su padre había hecho, pero el dolor de haber estado sola durante tantos años aún pesaba sobre ella. No sé si puedo confiar en ti, Marcos, admitió finalmente, su voz quebrándose. Me dejaste sola cuando más te necesitaba, aunque no lo supieras. Y ahora quieres aparecer y ser parte de su vida. No es tan sencillo. Marcos asintió, comprendiendo el peso de sus palabras. No espero que me perdones de inmediato, Emilia. Pero estoy dispuesto a hacer lo que sea necesario para demostrarte que estoy aquí para quedarme. Sofía merece saber la verdad, y tú mereces que alguien te apoye después de todo lo que has hecho por ella. Emilia guardó silencio por un momento, procesando lo que acababa de escuchar. Finalmente, se levantó y caminó hacia la ventana, mirando hacia el pequeño jardín. Hablaré con Sofía, dijo, sin volverse hacia él. Pero no prometo nada, Marcos. Esta es su vida, y no quiero que la lastimen. Marcos se levantó también, sintiendo una pequeña chispa de esperanza. Gracias, Emilia. Eso es todo lo que puedo pedir. Antes de salir, Marcos se detuvo en la puerta y miró a Emilia por última vez. Siempre te quise, Emilia. Y siempre lamenté haberte dejado. Espero que algún día puedas creerme. Sin esperar una respuesta, se marchó, dejando a Emilia con sus pensamientos y emociones encontradas. Ella sabía que esta reunión había removido heridas del pasado, pero también abrió la puerta a una posible reconciliación. Ahora, todo dependería de cómo manejaran lo que vendría a continuación. El reloj marcaba las 8 de la mañana cuando Marcos llegó a la cafetería donde Sofía trabajaba. Después de la conversación con Emilia, había decidido que su próximo paso sería hablar directamente con su hija. Sabía que no sería fácil y que las heridas del pasado no sanarían rápidamente, pero estaba decidido a intentarlo. La cafetería estaba tranquila y el aroma del café recién hecho llenaba el aire. Sofía lo vio entrar y, aunque no mostró sorpresa, su expresión reflejaba una mezcla de curiosidad y cautela. Buenos días, Sofía, saludó Marcos, intentando sonar casual, aunque su corazón latía con fuerza. Buenos días, respondió ella, sin dejar de limpiar la barra donde estaba apoyada. ¿Quiere un café? Marcos sonrió, agradeciendo la oportunidad de comenzar la conversación. Sí, por favor. Pero también me gustaría hablar contigo, si tienes unos minutos. Sofía lo miró con desconfianza, pero finalmente asintió. Preparó una taza de café y se sentó frente a él en una mesa cercana. Marcos se tomó un momento para encontrar las palabras adecuadas. Sé que esto debe ser confuso para ti, comenzó. Y sé que tienes muchas razones para desconfiar de mí, pero quiero que sepas que no tenía idea de que existías hasta hace unos días. Si lo hubiera sabido, habría hecho todo lo posible por estar aquí para ti. Sofía entrelazó las manos sobre la mesa, observándolo con una mezcla de curiosidad y escepticismo.
Mi mamá me dijo algo parecido, dijo con calma. Que no sabías de mí porque alguien te lo ocultó. ¿Es verdad? Marcos asintió con seriedad. Sí, es verdad. Mi padre, Roberto, bloqueó todos los intentos de tu madre de contactarme. Creía que ella no era adecuada para mi vida y me manipuló para que me concentrara en los negocios. Nunca supe lo que estaba haciendo hasta ahora. Sofía lo miró fijamente, tratando de leer la sinceridad en sus ojos. Entonces, ¿por qué apareciste ahora? Preguntó, su voz cargada de duda. Tuviste 20 años para volver al pueblo, para buscar a mi mamá. ¿Por qué ahora? Marcos suspiró, sabiendo que esta era una pregunta justa. Es verdad, debí haber vuelto antes. Pero me perdí en mi trabajo y en mis ambiciones, intentando demostrarle a mi padre que podía ser exitoso. Creí que estaba haciendo lo correcto, pero me equivoqué. Cuando regresé para el funeral de mi padre, no tenía idea de que encontraría a alguien como tú, alguien que me daría una segunda oportunidad para corregir mis errores. Sofía pareció considerar sus palabras, aunque no bajó la guardia del todo. No es tan fácil como eso, dijo. No sé si puedo confiar en ti, y no sé si quiero hacerlo. Mi mamá me crió sola, y siempre fue suficiente para mí. No sé si realmente necesito a un padre ahora. Las palabras de Sofía golpearon a Marcos con fuerza, pero entendió que tenía que ganarse su lugar en su vida. No espero que me aceptes de inmediato, Sofía. Solo quiero conocerte mejor, escuchar tus historias, aprender quién eres. Si decides que no quieres tenerme en tu vida, lo aceptaré. Pero al menos déjame intentarlo. Sofía sintió lentamente, aunque seguía sin mostrar una sonrisa. Está bien. Podemos intentarlo, pero será a mi ritmo, ¿de acuerdo? De acuerdo, respondió Marcos, sintiendo un rayo de esperanza. Durante las semanas siguientes, Marcos y Sofía comenzaron a pasar más tiempo juntos. Al principio, las conversaciones eran superficiales, sobre su trabajo en la cafetería, sus estudios y sus amigos. Sin embargo, con el tiempo, Sofía comenzó a abrirse más, compartiendo sus sueños de convertirse en diseñadora gráfica y sus recuerdos de infancia con Emilia. Por su parte, Marcos compartió anécdotas de su juventud en el pueblo y como siempre recordaba los momentos felices que pasó con Emilia. Aunque Sofía no lo decía en voz alta, empezó a notar que Marcos era sincero en su esfuerzo por conocerla y ganarse su confianza. Una tarde, los tres, Marcos, Sofía y Emilia, decidieron dar un paseo por el parque del pueblo. Para Marcos, el lugar estaba lleno de recuerdos. Aquí fue donde tuvo su primer beso con Emilia, y ahora estaba caminando junto a ella y su hija. Aunque la relación entre él y Emilia seguía siendo tensa, ambos estaban dispuestos a trabajar juntos por el bien de Sofía. Es extraño estar aquí contigo después de tantos años, dijo Marcos, rompiendo el silencio. Sí, lo es, respondió Emilia. Pero si esto ayuda a Sofía, vale la pena intentarlo. Marcos asintió, sintiendo un atisbo de reconciliación en sus palabras. Mientras tanto, Marcos decidió que no solo quería reconstruir su relación con Emilia y Sofía, sino también con el pueblo que una vez dejó atrás. Invirtió en proyectos para mejorar la comunidad, incluyendo la renovación de la escuela local y la creación de un centro juvenil para apoyar a los jóvenes con talentos artísticos y deportivos. Sofía y Emilia, aunque inicialmente escépticas sobre sus intenciones, comenzaron a ver el impacto positivo de sus acciones. Marcos no solo estaba haciendo una diferencia en la comunidad, sino que también estaba mostrando un lado más humilde y generoso de sí mismo. Un día, mientras visitaban la obra del centro juvenil, Sofía se volvió hacia Marcos. ¿Por qué haces todo esto?, preguntó. Porque quiero corregir los errores del pasado, respondió él. Quiero demostrarte a ti, a tu madre y al pueblo que puedo ser alguien mejor. Sofía no respondió de inmediato, pero en su interior comenzó a sentir una leve admiración por el hombre que estaba haciendo un esfuerzo genuino por redimirse. Con el tiempo, los lazos entre Marcos, Emilia y Sofía se fortalecieron. Aunque aún había cicatrices del pasado,
Los tres comenzaron a formar una familia improvisada basada en la comunicación y el respeto mutuo. Para Marcos, cada momento que pasaba con Sofía era una oportunidad para demostrarle que estaba comprometido con ella y con su futuro. Esa noche, mientras miraba las estrellas desde el porche de la casa de Emilia, Marcos sintió algo que no había experimentado en años, una sensación de paz y pertenencia. Por primera vez, se dio cuenta de que estaba exactamente donde debía estar, rodeado de las personas que realmente importaban. El día de la celebración anual del pueblo llegó con una energía vibrante. Las calles estaban decoradas con luces y guirnaldas, y los habitantes se reunían para disfrutar de una jornada llena de música, comida y risas. Para Marcos, Emilia y Sofía, este evento no solo marcaba una tradición comunitaria, sino también un momento simbólico en sus vidas, una oportunidad para consolidar su relación como familia y compartirla con los demás. Marcos se levantó temprano esa mañana, sintiéndose más conectado con el pueblo que en cualquier otro momento desde su regreso. Mientras ayudaba a colocar las sillas en la plaza principal, recibió saludos y sonrisas de los vecinos, quienes comenzaban a ver en él a alguien genuinamente comprometido con la comunidad. Por primera vez, se sintió aceptado y en paz, como si estuviera recuperando un lugar que siempre había sido suyo. Emilia y Sofía llegaron juntas a la plaza, ambas luciendo felices y radiantes. Para Sofía, el evento era especial porque marcaba un nuevo comienzo en su relación con su padre. Aunque los recuerdos de su infancia sin él todavía pesaban, había empezado a confiar en Marcos y a verlo como alguien que realmente estaba dispuesto a ganarse su lugar en su vida. «Te ves hermosa, hija», dijo Marcos con una sonrisa sincera cuando la vio. «Gracias», respondió Sofía, sintiendo como esa palabra, hija, resonaba con más fuerza en su corazón de lo que esperaba. Emilia, por su parte, observaba a Marcos con una mezcla de gratitud y nostalgia. Habían recorrido un largo camino desde su regreso, y aunque las heridas del pasado aún estaban presentes, los esfuerzos de Marcos por redimirse no pasaban desapercibidos. La celebración comenzó con una serie de actividades en las que todos participaron. Marcos se unió a un grupo de vecinos para preparar comida para el evento, mientras Sofía ayudaba a organizar un pequeño espectáculo de talentos locales. Emilia, por su parte, se encargó de decorar un rincón especial para las familias, simbolizando la importancia de la unión y el amor. Cuando llegó el momento del discurso principal, el alcalde del pueblo subió al escenario para agradecer a todos por su apoyo y esfuerzo en la organización del evento. Antes de terminar, invitó a Marcos a decir unas palabras, algo que nadie esperaba, pero que recibió una cálida ovación. Marcos subió al escenario con cierta nerviosidad, pero su mirada se suavizó al ver a Emilia y Sofía entre la multitud. «Hace 20 años, dejé este pueblo con la intención de buscar un futuro mejor», comenzó. «Pensé que el éxito se medía en números y logros, pero estaba equivocado. Regresar aquí me enseñó que el verdadero éxito está en las relaciones que construimos, en el amor y en la comunidad que compartimos». La multitud lo escuchaba con atención y algunos aplaudieron en apoyo. «Quiero agradecerles por aceptarme de nuevo, a pesar de mis errores. También quiero agradecer a dos personas muy especiales, Emilia y Sofía, por darme la oportunidad de ser parte de sus vidas. Este pueblo es mi hogar y prometo trabajar para devolverle todo lo que me ha dado». El aplauso que siguió fue ensordecedor. Emilia y Sofía, conmovidas por sus palabras, sintieron que el mensaje era tan personal como público. Esa noche, mientras las luces de la plaza iluminaban el cielo y la música llenaba el aire, Marcos, Emilia y Sofía se sentaron juntos en una mesa, disfrutando de la comida y de la compañía mutua. Había risas, conversaciones y un sentimiento de esperanza que los envolvía. Marcos, mirando a su hija y a la mujer que siempre amó, sintió que finalmente estaba donde debía estar. El peso de los años de separación y las decisiones equivocadas se sentía más ligero ahora, reemplazado por un profundo agradecimiento por la segunda oportunidad que la vida le había dado. «¿Sabes, papá?», dijo Sofía de repente, rompiendo el silencio mientras comían. «Creo que este pueblo está mejor contigo aquí». Marcos sonrió, tocado por sus palabras.
Gracias, Sofía. Eso significa mucho para mí. Emilia, tomando la mano de Marcos bajo la mesa, agregó con suavidad. Todos merecemos una segunda oportunidad, Marcos. Lo importante es lo que hacemos con ella. La historia de Marcos, Emilia y Sofía es un recordatorio de que, aunque el pasado puede estar lleno de errores y dolor, el amor y el perdón tienen el poder de sanar incluso las heridas más profundas. A través de su regreso al pueblo y su esfuerzo por reparar las relaciones que dejó atrás, Marcos descubrió que el verdadero éxito no está en el dinero ni en los logros materiales, sino en las conexiones humanas y en el impacto positivo que podemos tener en las vidas de quienes nos rodean. Muchas gracias por acompañarnos hasta el final de esta historia y por ser parte de nuestra comunidad. No olvides de suscribirte al canal y darle me gusta al video. Hasta luego.